Vamos a leer el verso 27 de ese primer libro de Reyes. Dice así la escritura, la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Amén. Señor, humildemente, Padre, te ruego uses mi vida. Humildemente te ruego, Señor, nos bendigas por tu palabra. Humildemente te ruego, Señor, que abras nuestro entendimiento y nos des mucha sabiduría. Doy gracias por tu pueblo que está aquí. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Y bendecimos esta comunidad espiritual llamada Ríos de Agua Viva. Lo bendecimos con tu bendición perfecta. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Señor, lo creemos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Gloria al Señor. A Dios gracias. Hemos estado hablando un poco acerca de la inminencia, ¿sí?, de Dios. Y hoy queremos hablar un poco sobre la trascendencia de Dios. Estuvimos estudiando que tenemos un Dios cercano. En Isaías 55:6 nos dice: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. ¿Sí? Es un Dios cercano. En Deuteronomio, en su capítulo 4, nos dice que las naciones no tienen dioses tan cercanos como Jehová Dios está con nosotros. Deuteronomio 4, verso 8, dice, bueno, desde el 7 dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Sí? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo delante de vosotros? ¿Sí? O sea, no hay ningún Dios como el Señor Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Y ese Dios está cercano de su pueblo. ¿Sí? El apóstol Pablo, en Hechos 17, verso 27, él predicó, ¿verdad?, en Atenas acerca del Dios no conocido. ¿Sí? Y él, en el verso 27, dice: para que busquen a Dios. ¿Sí? O sea, Dios quiere que lo busquemos. ¿Sí? O sea, Dios envió a su Hijo Jesús para que busquemos a Dios. ¿Sí? Para que busquemos a Dios. ¿Sí? Y dice: si de alguna manera palpando puedan hallar. ¿Sí? Y pues no, a Dios no se le encuentra palpando. Dice: porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios no está lejos de nadie. Dios está cerca. No soy Dios cercano. ¿Sí? Un Dios que tiene cuidado de las aves del cielo, que tiene cuidado
aprender lo que dice incluso Hechos 17. Verso 28 dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, linaje de Dios somos. Amén. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura o arte de imaginación de hombres. O sea, Dios no es igual a nada ni a nadie. Somos linaje de Dios, pero no debemos pensar que la divinidad del Señor sea semejante al oro, a la plata, a las piedras, a una escultura de arte o la imaginación de los hombres. Y bueno, este capítulo 7 está muy interesante, ¿sí? Y Dios nos dice que está cercano, ¿sí? Pero vean lo que dice también este capítulo 17 de Hechos. El verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Sí? Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Sí? Siendo Señor del cielo y de la tierra, cheque esto, no habita en templos hechos por manos humanas. Esa es la trascendencia de Dios. Tenemos un Dios cercano, inmanente, pero tenemos un Dios que es superior a todo lo que Él creó. Es superior, ¿sí? Es trascendente, sí. La trascendencia es una condición divina que se atribuye principalmente a Dios, pues Él está por encima del mundo terrenal y en su existencia perfecta e infinita. Dios es perfecto y es infinito. Trascender es un término de origen latino que significa ascender más allá, sobrepasar, exceder los límites. Cuando decimos que Dios es trascendente, nos referimos que Él está totalmente por encima de todo lo creado. ¿Sí? Dios está por encima de todo lo creado. Que no está sujeto a ninguna limitación. Dios es absolutamente independiente. Está más allá de todo lo que existe. Podemos hablar de la trascendencia de Dios en dos sentidos, en el sentido ontológico. El ser de Dios es completamente distinto a otro ser. No hay nada de criatura en el Señor. Hacemos ver que no hay nada de Porfirio en el Señor, que no hay nada de José Carlos en el Señor. Nada. No hay nada de ti en el Señor, no hay nada. ¿Sí? Nada de criatura puede existir en el Señor. Dios es superior a la creación. Y amén. Dios es superior. Por tanto, etimológicamente Dios excede a toda nuestra capacidad de conocimiento. Ninguna criatura puede abarcar a Dios con su conocimiento de criatura. Dios lo sabe todo, nosotros solo podemos saber una parte de Dios. ¿Sí? Dios es superior a toda la creación porque Dios es totalmente puro y nosotros somos pecadores. Dios solo desea lo justo y lo bueno y nosotros deseamos con frecuencia lo malo. ¿Sí? Y nuestros afectos son una mezcla de cosas buenas y malas.
O sea, es así el ser humano, de repente piensa bien, de repente piensa mal, ¿no? Y Dios solo piensa en hacer lo bueno. Sí, amén. Dios, amén. El primer libro de Reyes, donde iniciamos, capítulo 8, verso 27, Salomón está diciendo, pero ¿será cierto que Dios morará con el hombre? ¿Sí? Dice, si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Sí? Tenemos que aprender sobre la inmanencia, Dios está cerca, pero tenemos que aprender sobre la trascendencia, de que está fuera de todo, encima de todo, superior a todo. ¿Sí? ¿Sí, hermanos? Los cielos no lo pueden contener. Los cielos de los cielos no lo pueden contener así. Es como si en un vaso de agua echáramos unos 300,000 litros de agua. ¿Qué va a pasar en ese vasito? ¿A poco va a contener tanta? Los océanos contienen los mares. ¿Sí? A Dios no lo puede contener nada. No hay un límite. No hay un límite. Hasta aquí llega Dios. No hay un límite para Dios. Hasta acá es Dios. No hay un límite para Dios. Dios excede toda capacidad de nosotros. Nuestro razonamiento no puede comprender ese Dios trascendente que está aquí por encima de todo. De todo, de todo, de todo, de todo. ¿Sí, hermanos? Sí, amén, amén. Entonces, en el Salmo 90, ¿verdad? Nos explica acerca del tiempo. En el Salmo 90 nos hace ver que pues, nuestros años son pocos. La eternidad de Dios y la transitoriedad del hombre. El hombre es transitorio. Vamos de paso, no nos quedamos. Tenemos un límite. Usted tiene un límite en sus fuerzas, usted tiene un límite en su economía, usted tiene un límite en su hogar, ¿sí? Usted no puede llegar a cualquier hogar y acostarse, no, hay un límite, ¿verdad? Pero llega a tu casa y estás en tus límites, ¿verdad? Estás en tu privacidad, estás en tu confort, ahí te bañas, ahí te cambias, ahí, ¿verdad? Comes, ahí duermes, ¿verdad? Hay horas, ¿sí? Pero sales de ese límite y tú no puedes, ¿verdad? Ir al hogar de quien sea a hacer lo que haces en tu casa. Y Dios no está limitado a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Por eso de ahí podemos ver cómo Dios ha visitado a reyes paganos. ¿Sí? ¿Verdad? Cómo Dios les ha revelado a reyes paganos su voluntad. ¿Sí? Cómo Dios, antes de que naciera Ciro, en Isaías 45, dice, a Ciro mi ungido. Cuando pues era el enemigo del pueblo de Dios. Pero Dios había determinado que Ciro iba a ser el que iba a conquistar Babilonia. ¿Sí? Y que Ciro iba a ser el que iba a dar el decreto para que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén. Y así fue. ¿Sí? El Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, hermano, es que tenés que entender, antes de que Dios hiciera todo, Él era Dios y sigue siendo Dios. ¿Sí? O usted va a decir que hizo la creación para ser Dios. Él es Dios. Con la creación
sin la creación. Amén, amén. Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. ¿Sí? Entonces, ¿verdad? Dice el verso 3, vuelves a hombres a ser quebrantados, dices convertidos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche santa. 1000 años para el Señor como un día que pasó, como el viernes que se fue ya. 1000 años parece. Como una vigilia de hoy en la madrugada. Así. ¿Sí? Una vigilia. Y entonces, vean, ese Dios, ¿verdad? Eterno, trascendente, dice en el verso 5, los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como hierba que crece en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todas sus fortalezas, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Vean, 70, 80 años. Vean. ¿Y qué? Y el Señor, antes de que creara los cielos y la tierra, desde el siglo hasta el siglo, Él es Dios. Amén. Él es Dios. ¿Sí? Él es Dios. Dios es santo. Oseas 11:9. Oseas 11:9. Oseas 11:9. No ejecutaré la ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Dios no es un hombre. Dice el Señor, no, pues no. ¿Cómo voy a destruir a Efraín? ¿Cómo voy a destruir a alguien de mis hijos? ¿Cómo voy a destruir una tribu de Israel? Dice, porque Dios soy y no hombre. Y dice, el santo en medio de ti. El santo en medio de ti. Salmo 30, su verso 4. Cantad a Jehová vosotros sus santos, celebrad la memoria de su santidad. Tenemos que recordar que la santidad de Dios es perfecta. Hasta dice Isaías 6 que Él es 3 veces santo. El Señor es exaltado y es altísimo. Salmo 113, versos 5 y 6. Salmo 113, versos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla, mira, en los cielos y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, y él hace habitar en familias al estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. ¿Sí? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Nadie. Isaías 55, versos 8 y 9.
pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El conocimiento de Dios excede a todo conocimiento humano. Sí, amén. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. ¿De dónde? ¿Se imagina? ¿De dónde? ¿Cómo vamos a comprender a Dios con nuestra mente cuando Dios es trascendente, superior a toda la creación, está por encima de todas las cosas? ¿Sí? Ahí mismo Isaías 57, 15, ¿sí? Nos dice que Dios habita en las alturas y en la santidad, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces Isaías está hablando tanto de la trascendencia como de la inmanencia del Señor. ¿Sí? En Isaías 55, 8 y 9, Isaías está hablando de esa trascendencia. ¿Sí? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, de mis caminos vuestros caminos. Pero en este texto está hablando de la inmanencia de Dios, que Dios habita siendo tan alto, tan sublime, y que habita la eternidad, y su nombre es el Santo, ¿verdad? Que habita en la altura y la santidad, pero habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso es bien importante ser humildes. Bien importante. ¿Sí? No ser pobres, humildes. Porque si no tengo para comer, soy humilde. No, que estás pobre. Hay gente que puede más orgullo, ¿no? ¿Le vas a ayudar y no quiere? Ni modo. Pero Dios habita con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios, ¿sí? Un Dios tan cercano. Dios tan cercano. El deísmo lleva la trascendencia de Dios a un extremo errado. El deísmo. Dios está en esta filosofía como el creador, pero que se mantiene lejos y desconectado de su creación. El deísmo. El deísmo reconoce a Dios. Sí, dice que hay un Dios, pero dice que Dios está desconectado de la creación. ¿Sí? Desconectado totalmente de la creación. ¿Sí? Que está lejos de la creación. El deísmo enseña que Dios creó todo y lo dejó a su suerte, que se hagan bolas. ¿Y qué creen? Pues no. Por eso hay que tener cuidado. La inmanencia y la trascendencia debe tener un perfecto balance. Porque miren, si usted se mueve mucho en la inmanencia y se va a un extremo, pues cae en otro error, en el panteísmo, diciendo que todo es Dios.
que está por encima de todo, pero no me interesa la creación. Y cuando la Biblia dice que tiene cuidado de las aves del cielo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Tiene cuidado de que haya estaciones todavía. ¿Sí, hermanos? Entonces el deísmo lleva a la trascendencia de Dios a un extremo raro. Dios está por encima de todo, y entonces Dios es el creador, pero se mantiene lejos y desconectado de su creación. Según los deístas, Dios creó un universo que se mantiene solo. Según los deístas, Dios creó un universo que se mantiene solo, que Él no está presente en las cosas que pasan en la tierra. Y pues el Señor dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza los tiene contados y no se nos va a caer ni uno sino su voluntad. La enseñanza sobre la trascendencia de Dios tiene sus implicaciones. En primer lugar, el hombre no representa el máximo valor. Ahí está. Chequen esto. El hombre no representa lo más valioso. El hombre no representa ser el máximo valor de la tierra, el cielo y el universo. Sorprendente. Dios es el creador, ¿sí? El creador quien está por encima de todo lo que es. Y Dios, ¿verdad?, que es el creador, es el que le da el valor a las cosas que Él creó. Si Dios es imposible tratar de darle valor al ser humano. De ahí el error de los humanistas. ¿Sí? Quieren darle al hombre un valor grande, pero sin Dios. O sea, somos humanistas. Nosotros vamos a ver por los hombres, pero a Dios no nos interesa. O sea, aquí Dios no entra. Entonces, cuando tú entiendes que el primer lugar no es el hombre y el hombre no es el máximo valor, cuando tú entiendes que tú no eres el máximo valor, que el máximo valor lo tiene Dios, y que Dios es el que le da el valor a las personas, ¿sí? ¿Sí? El hombre no le da el valor a las personas, porque el hombre pues el hombre dice: este tiene dinero, me cae bien, este no tiene, ni le hablo. Y Dios es el que le da el valor real a una persona, ni por lo que tiene, ni por lo que hace, simplemente porque Dios le quiso dar ese valor, ¿sí? ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que tú eres valioso porque Dios te dio ese valor, pero no porque tú seas valioso. O sea, tú eres algo valioso o muy valioso porque Dios te dio ese valor, ¿sí? Pero no porque tú te merezcas ese valor.
El humanismo está fracasando porque ellos establecen una ética y un orden basado en el valor del hombre sin la presencia de Dios, o sea, sin un creador. Y el hombre sin un creador no es más que polvo. Eso es sorprendente, de verdad. Por eso mismo, el verdadero valor es el valor que Dios te da a ti. Tú a lo mejor te sientes muy valiosa, pero no buscas a Dios. Eres solo polvo. Eres polvo nada más. Eres polvo. Dejarás de existir. La persona que va a trascender es el que entiende que Dios es un Dios trascendente, que es superior a todo y que de Dios te da el valor y que tú, ¿verdad?, al buscar a Dios obtienes ese valor como persona. De ahí el texto, porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Isaías 43. ¡Ahí está! ¡Exacto! ¡Exacto! Isaías 43. ¿Sí? Verso 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste los honorables y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Ahí está. Dice Dios, voy a dar naciones por ti. Porque Dios a la nación de Israel le está dando un valor. Es Dios el que le está dando el valor. No porque Israel se lo merezca, sino porque Dios decidió darle a ese pueblo un valor especial, diferente al de todas las naciones. Y Dios está dispuesto a entregar naciones y no entregar a Israel. Así. Y tú dices, no, Señor, pues ¿cómo por Israel vas a entregar naciones? ¿Cómo? O sea, si tú eres parejo, sí, es inmanente. Pero Dios es trascendente. Él es el que le da el valor a las personas. Él es el que le da el valor al ser humano. Dios decidió darle ese valor a la nación de Israel. ¿Qué vas a hacer ante eso? ¿Qué vas a hacer? Vas a decir, Señor, pero toma Israel, siempre se la pasas, Israel siempre acá, ni te hace cargo y lo sigues bendiciendo, están bien ricos, están bien prósperos. Dios quiso dar eso. Dios quiso hacerlo. Porque Él no está sujeto a nada. No hay un límite que diga, no, Dios, hasta aquí llegas. ¿Cómo? Aquí conmigo una cosa y con esa otra cosa. No. Dice Dios, yo soy el que le doy el valor a los seres humanos. El verdadero valor de un ser humano tiene que venir de Dios. Israel es Israel porque Dios le dio ese valor. Y todos los profetas de la Biblia salieron de Israel, todos. Y todos los que escribieron la Biblia salieron del pueblo de Israel, todos. No hay ni un mexicano. Imagina que no se pase, que hubiera Romano, lo hubiera escrito un mexicano, no te llegues. Qué bendición.
Señor, darle gloria, ¿verdad? Y poder, ¿verdad? Escuchar su palabra para que aprendamos y que sepamos cómo adorar, cómo honrar, cómo buscar al Señor, cómo decirle al Señor que nosotros, ¿verdad? No somos nada y que Él lo es todo en nuestra vida, que no tenemos ningún valor sin Él, pero que cuando venimos a Él somos más valiosos que el oro, la plata o cualquier cosa. Gloria a Dios. Jesús dice que somos una perla de gran precio. Gloria a Ese Dios. es el valor que te está dando Jesús, la perla de gran precio. ¿Qué? Y para comprarte dejó todo, lo vendió todo para comprarte a ti. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con el gran tesoro? ¿Cómo ves a Jesús? Como el gran tesoro que habla la Biblia en Mateo 13. Porque lamentablemente no lo vemos así como el gran tesoro. Y verdad, Él nos da un valor grande y nosotros, ¿cómo vemos a Jesús? ¿Cómo lo vemos? O sea, ¿qué valor le hemos dado a Jesús? Si lo viéramos como el tesoro escondido, Jesús sería el número uno en nuestra vida. El número uno. De nada que yo por esto voy a dejar a Jesús, nada que. No. Y yo por esto voy a dejar a Jesús, no, tampoco. ¿Ya vieron? Entonces, el humanismo moderno fracasa a la hora de establecer una ética y un orden basado en el valor del hombre. Sin un creador, ¿verdad? El hombre no es más que polvo. Señor Jesús. Y vean lo que dice Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Gloria a Cristo. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Diré al norte, ven acá, y al sur no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé, los hice. Mira, ahí está. Y por eso, digan lo que quieran, pero la nación de Israel para Dios es valiosísima. Gloria a Cristo. Digan lo que quieran. Digan, no, que quién sabe qué, que Israel ya fue. No, para nada. Para nada. Israel es un pueblo muy valioso para Dios. Y Dios le quiso dar a Israel ese valor. Amén, gloria a Dios. Está dispuesto Dios a entregar naciones por ellos. Gloria a Dios. ¿Se imaginan? Y luego le dice, no de plano, verso 5, no temas, bueno el 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran destino, fuiste honorable. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Pero Dios te está dando ese valor. Sí, amén. Fuiste honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por ti. Ahí está. El verdadero valor lo tiene que dar Dios. Sí, amén. Y sin ese valor, el hombre solo es polvo. Polvo. ¿Cuántos han leído a Eclesiastes? ¿Qué tiene más el rico que el pobre? Cuando mueren, los dos se hacen polvo. Sí, amén. O el rico no se hace polvo. Sí. Ahí está. Ahí está. Dice, ¿en qué se beneficia el que supo vivir la vida? ¿En qué se beneficia el que no supo vivir la vida? ¿El que no disfrutó la vida? Dice, los dos
Se muere, se vuelve polvo. Ya ven. Pero en toda la reflexión y el estar disertando entre la vida, la muerte, estar disertando, ¿verdad?, entre, ¿verdad?, el hombre sabio y necio, estar disertando entre el joven sabio y el viejo necio. Salomón está disertando en todo eso, está en la desigualdad de la vida, incluso está disertando Salomón, ¿verdad?, en el discurso. Al final de Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que nos dio. Ya ven. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Mira, todo es vano para ti, todo es vano si no tienes al Señor. Si no tenemos al Señor, es vano. Pero si tienes al Señor, Dios te está dando un verdadero valor. Y tú tienes que saber aprovechar ese valor que Dios te da. Gloria a Cristo. Por otra parte, el entendimiento humano jamás podrá comprender la totalidad de Dios. Lo que Dios es, lo que Dios hace, estará plagado de misterios. Porque dice, es que ¿por qué Dios permitió esto? Es porque, ¿por qué pasó esto? Es que por lo que Dios hace va a estar plagado de misterios. Porque tu entendimiento humano jamás podrá comprender la totalidad de Dios. Por eso Isaías 55, verso 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Como están más altos los cielos de la tierra, así son mis pensamientos más que vuestros pensamientos, y mis caminos más que vuestros caminos, dice el Señor. Amén. Además, los humanos nunca podremos conocer a Dios a partir de nuestra propia inteligencia. Lo que sabemos de Dios se debe al hecho que Él nos lo ha revelado. Éxodo 3. Éxodo 3, 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ahora el monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran bendición. ¿Por qué causa la zarza no sé qué? Viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y respondió: y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del hebeo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Sí? Entonces, puedo leerlo todo, pero la idea es que usted lo lea. ¿Qué pasa? Lo que Dios se conoce es porque Dios lo revela. ¿Sí? O sea, Moisés tiene un encuentro con Dios, pero Dios es el que se revela a Moisés. Y por eso Moisés escribió el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Él escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Pero todo eso fue por revelación. Dios lo reveló.
¿Sí? No podemos conocer a Dios por nuestra propia inteligencia. Lo que sabemos de Dios se debe al hecho de que Él nos lo ha revelado. Si Dios no nos revela quién es y cuál es su voluntad, nosotros permaneceremos en la oscuridad. Si Dios no nos revela quién es, si Dios no nos revela cuál es su voluntad, nosotros permaneceremos en la oscuridad. Es así. Por eso es bien importante la revelación. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para conocer a Dios y conocer su voluntad. Y dejar de estar en oscuridad sobre Dios. Que por qué se murió, que por qué se enfermó, que por qué. O sea, es que no conocemos a Dios. No lo conocemos. No conocemos al Señor. Necesitamos que Él se revele a nosotros. Y necesitamos, ¿verdad?, que Él nos revele su voluntad para dejar de estar en la oscuridad. El libro de Job da algunos textos. Job 11, versos 6 y 7. Job 11, versos 6 y 7. Mire, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿No esta pregunta? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Ahí está. Y dice que el hombre vano tendrá entendimiento cuando de una burrita nace un hombre. ¿Se imagina? El hombre vano va a tener entendimiento cuando una burrita dé a luz un hombre, un niño o una niña. Pero la burrita, ¿qué va a dar? Es otra burrita, otro burrito. ¿Se imagina que nazca un niño hermoso de un asno? ¿Será que se puede? Pues si eso no se puede, entonces, verso 7, descubrirás tú los secretos de Dios. ¿Qué creen? ¿Que Dios puede hacer que nazca un niño de una burra? Parece que Él sí lo puede hacer. Para nosotros no. Descubrirás tú los secretos de Dios. ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dígame. No.
que los cielos. ¿Qué harás? A ver, ¿qué harás? Es más profundo que el Seol. Así te vas a ir hasta lo profundo del Seol, ahí nos dan los muertos para ver y conocer a Dios. ¿Cómo la conocerás? ¿Cómo conocerás los secretos de Dios? Si su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Por eso tenemos que aprender sobre la inmanencia. Dios está cerca de nosotros. ¿Sí? Pero no caer en el extremo de decir que todo es Dios y caer en un error que se llama panteísmo. Pero tenemos que aprender sobre la trascendencia, que Dios está por encima de todo lo que creó. Pero no caer en el deísmo, de decir que Dios está por encima y no le interesa lo que Él creó. Y que el universo, Dios lo creó y todas las cosas, y las dejó que se gobernaran solas. Que se hicieran bolas solitos. Pero también tenemos que aprender sobre la trascendencia de Dios y tenemos que empezar a saber adorar correctamente al Señor. Por eso precisamente pastores o ministros de alabanza hacen oraciones que uno dice, ¿pero por qué oran así? Hacen oraciones de que te lo exijo en el nombre de Jesús. O sea, ¿cómo? ¿No entienden ese Dios trascendente que es más grande que todo? Ajá. Que ni los mismos cielos pueden contenerlo. ¿Y qué ahora nosotros vamos a exigir? No. Ahora nosotros vamos a demandar que lo haga. Vamos a ver a nuestro Dios como un simple sirviente que está nada más para lo que nosotros decimos. Vamos a ver a Dios, ¿verdad? Como un simple siervo que, Señor, necesito esto y ahí está, no te lo digo. Y no, pues ahora necesito lo otro. Sí, ¿qué más? Tú nada más dime. Como la lámpara maravillosa que la frotan y le concede los milagros. O sea, ¿cómo vamos a ver así? ¿Cómo lo vamos a ver? Si la Biblia está diciendo claramente, ¿verdad?, que Él es superior a toda la creación. Está diciendo que el verdadero valor de un ser humano lo da Dios. Y si la nación de Israel es tan valiosa es porque Dios así la vio. Y si Dios a usted lo escogió, usted como mujer es valiosa para Dios. Y como hombre usted es valioso para Dios. Ese es el verdadero valor que tienes, lo que Dios ha hecho contigo. ¿Sí? Por eso yo puedo entender que la trascendencia de Dios es que yo no puedo llegar a Dios. Yo no puedo. No puedo. No puedo llegar a Dios por mis recursos. Entonces Dios tuvo que darnos un recurso. Y para que lo entiendan, ¿qué nos dio? A Jesús. Amén. En San Juan 14:6 lo dice claro: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Porque Dios está por encima de todos nosotros. Entonces necesitamos a alguien que nos pueda llevar a ese Dios todopoderoso, a ese Dios eterno, a ese Dios que está por encima de toda la creación. ¿Sí?
así como Jesús honró al Padre con mucho respeto, con mucha reverencia, nosotros así honramos a Dios, ¿sí? Y cuando pidamos algo, pidámoslo pues bien, ¿no? Porque tú estás en la tierra y Dios en los cielos, ¿sí? No podemos exigirle a Dios, no podemos mandar a Dios, no podemos ordenarle a Dios. Tenemos que aprender del Señor y también de la alabanza. Cuando entiendes que Dios está por encima de todo, entonces tu forma de adorar a Dios cambia. ¿Por qué? Porque si no, pues el Señor merece lo mejor. ¿Sí? O sea, no voy a venir nada más a hacer culto. Voy a adorar al Señor como el Señor lo merece. Y le voy a dar la gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios desde antes de la creación. Padre, te doy gloria en esta hora. Te alabo, te bendigo. Te ruego que tu palabra nos dé mucha sabiduría, nos dé mucho entendimiento. En esta hora recibe la gloria y el honor. Y Dios, gracias por darnos esta enseñanza donde podemos ver que tú eres el que estás por encima de todas las cosas.